Hola. ¿Alguna vez un control empezó a moverse solo en medio de una partida? ¿O una consola sonaba como si fuera a despegar un avión? Bueno, entonces esta guía es justo lo que necesitaban. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la reparación de consolas, desde su corazón electrónico hasta esas fallas que nos sacan canas verdes. Muy bien, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar por el cerebro de la consola, su procesador. Después, atacaremos problemas súper comunes como el famoso drift y el sobrecalentamiento. Y para terminar, vamos a hablar de esos misteriosos errores de software que a veces nos vuelven locos. Para entender cómo se arregla una consola moderna, primero hay que saber cómo está hecha por dentro. Y todo, absolutamente todo, empieza con el procesador. Hoy en día, las consolas de Sony, Microsoft o Nintendo tienen algo llamado System on a Chip, o SoC. Esto es un cambio gigante. Piensen que antes tenían el procesador principal por un lado, el de gráficos por otro. Ahora, todo eso y más está integrado en una sola pastilla de silicio. Esto las hace mucho más potentes y eficientes. Y miren, esta tabla lo deja clarísimo. Fíjense en la PlayStation 3. Tenía su procesador Cell y su chip gráfico RSX por separado. Pero den el salto a la PlayStation 4 y 5 y ¡boom! Todo está en un SoC integrado. Es la evolución natural que permite que sean tan compactas y potentes. Ahora sí, pasemos a uno de los problemas pero más frustrantes que existen, el famoso drift, o ese movimiento fantasma del control. Esa sensación horrible de que el personaje se va solo para un lado y arruina la jugada. Bueno, casi siempre la culpa es de una pieza súper pequeña y reemplazable que está dentro de la palanca, el potenciómetro. A ver, aquí está la clave de todo. Los joysticks de toda la vida usan potenciómetros, que tienen unas pistas de carbón que se van gastando con el roce. Y cuando se gastan, empieza el drift. La solución moderna son los joysticks magnéticos, que usan el efecto Hall, o sea, imanes y sensores. No hay nada rozándose, no hay desgaste. En teoría, es una solución para siempre. Y así es como se repara. Se necesita algo de maña para soldar, eso sí, pero el concepto es simple. Quitas la pieza desgastada y pones una nueva. Con eso, el control debería volver a tener la precisión del primer día. Ok, una consola que hace mucho ruido no es solo molesta. Es una señal, una llamada de auxilio. Casi siempre significa que se está sobrecalentando. Esta frase es un clásico. La hemos escuchado 1000 veces, sobre todo con consolas como la PS3 o las primeras PS4 que ya tienen sus buenos años encima y nunca les han hecho un mantenimiento. Todos estos son síntomas de fiebre. ¿Y por qué pasa? Pues por dos cosas. El polvo, que tapa todo y no deja que el aire circule, y la pasta térmica, que con los años se seca y deja de funcionar. La consola básicamente no puede respirar. Y la solución es esta limpieza a fondo. Pero lo más importante de todo el proceso es cambiar la pasta térmica. Es esa masilla que conecta el procesador con el disipador para que el calor pueda escapar. Si está seca, es como si no hubiera nada. Cambiarla es darle vida nueva a la consola. Ahora, hay que decirlo, no todas las reparaciones son iguales. Algunas, como cambiar una pantalla, pueden pasar de ser algo sencillo a una verdadera pesadilla. Todo por culpa del diseño de la consola. Imagínense. Esto lo dijo un técnico con muchísima experiencia mientras se preparaba para cambiar la pantalla de arriba de una Nintendo 3DS XL. Y créanme, tenía toda la razón para sentir pánico. Es que el problema es de diseño. Esos cables son súper frágiles y hay que pasarlos por la bisagra, un lugar diminuto y complicado. Es casi inevitable que, con el tiempo, y de tanto abrir y cerrar la consola, esos cables se terminen dañando. Y en el otro extremo tenemos a la Nintendo Switch OLED. ¡Qué diferencia! Aquí parece que aprendieron la lección. La pantalla se saca por el frente, calentándolo un poco, muy parecido a cómo se hace con un celular. Es un proceso muchísimo más seguro y directo. Muy bien, hasta ahora hemos hablado de piezas físicas, de cosas que se pueden tocar, cambiar y soldar. Pero, ¿qué pasa cuando el problema no es algo físico? A veces, el enemigo es invisible, es el software. Ver una pantalla de error como esta es para que a uno se le pare el corazón. Pero ojo,
Muchas veces esto no significa que la consola esté rota, sino que su sistema operativo está dañado. Y este es quizás uno de los consejos más valiosos de todos. Antes de sacar los destornilladores, antes de comprar cualquier repuesto, siempre hay que descartar que sea un problema de software. Un simple paso que puede ahorrar mucho tiempo y, sobre todo, mucho dinero. Este proceso es básicamente la opción nuclear. Va a borrar todo de la consola, juegos, partidas guardadas, todo. Pero instala una copia limpia y fresca del sistema operativo. Es el último recurso, pero muchas veces es el único que puede solucionar esos errores de software que parecen no tener fin. Y con esto llegamos al final, con una pregunta que define el futuro de las reparaciones. Con consolas cada vez más y más complejas, la línea que separa un fallo de hardware de un fallo de software es cada vez más borrosa. El verdadero reto ya no es solo saber usar un soldador, sino poder diagnosticar qué está fallando realmente. ¿Un chip o una línea de código?